Bienvenidos a Debate y Diálogo, soy Violeta Reaño. El día de hoy estamos tocando un tema muy espinoso, la despenalización del aborto en el caso de violación sexual. Tenemos en nuestro set ya a María Isabel Sedano, directora del Demos, y al pastor Fabio Ubierna. Bienvenidos. Bueno, las mujeres tenemos el derecho a decidir en estos casos. ¿Qué opinas, María Isabel? Demos es parte de un conjunto de organizaciones que hemos presentado una iniciativa legislativa en el Congreso de la República para despenalizar el aborto por violación sexual. Nosotras fundamentamos esa iniciativa legislativa en el derecho a decidir que tienen las mujeres, en su derecho a tener una vida digna, en su derecho a tener la libertad de poder tomar este tipo de decisiones. En caso de violación sexual, la posibilidad de interrumpir su embarazo, ¿no? Pastor Fabio Ubierna, ¿usted está de acuerdo con María Isabel? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios, o sea, estoy a favor de la vida en cualquier circunstancia. O sea, creo que cual sea el motivo, por violación, por incesto, no solamente por violación, interrumpir una vida es un pecado que Dios condena desde no de ahora, sino de hace miles de años atrás. Y creo que dos errores no pueden hacer a un acierto, es decir, llamémosle error al primero, pero en realidad la palabra tendría que ser horror, que te violen. Segundo, matan a la criatura, al único inocente de la situación, porque es el único inocente. Ni el violador ni la madre son culpables. O sea, dos errores producen un acierto, yo no creo. O sea, creo que agarrarse con el único inocente de la película es deshonesto, es algo que está mal. Estamos hablando de darle muerte a un inocente. ¿Desde qué momento se considera que hay un niño en el vientre materno? ¿Desde la célula germinal? ¿Tú piensas esto, María Isabel? Yo no voy a hablar desde un punto de vista religioso o teológico. Yo hablo como una ciudadana que defiende derechos de las mujeres. Para nosotras hay que apegarse a las normas jurídicas internacionales y nacionales. En nuestra Constitución, la persona humana es desde el nacimiento y sí hay una protección al concebido que está en discusión si el concebido es desde el momento en que hay un óvulo fecundado o un óvulo anidado. Esa es una discusión que es una materia de interpretación. En nuestro caso, nosotras lo que estamos solicitando, conjuntamente con diversas organizaciones de derechos humanos, feministas, de mujeres, universitarias, es que se quite del Código Penal la penalización del aborto por violación sexual. Además, esto está siendo recomendado hace muchos años ya por diversos comités que vigilan el cumplimiento de tratados. Inclusive desde comités que vigilan el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, convenciones contra la tortura, inclusive también hace poco el Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención Preliminar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Belén do Pará, también ha recomendado a los estados y particularmente al peruano que revise su legislación punitiva porque lo único que hace es conducir a las mujeres a abortos clandestinos, inseguros, y a que eso engrose las causas de mortalidad materna en nuestro país, ¿no? Nosotras pensamos que está de por medio la vida de las mujeres y que tienen derecho a decidir. Pastor, la vida de la mujer, la vida del niño o del neonato. Está en juego la vida de la mujer, en algunos casos podría estar en juego, no siempre. Pero también, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué pasa con el niño? A mí me llama la atención algo, mira, en todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, todos los que están a favor del aborto nacieron. O sea, la señorita o señora, conozco su estado civil acá, ella nació. O sea, si su mamá lo hubiera abortado no estaría acá. O sea, abogan por algo de lo cual ellos no fueron beneficiados. Porque todos los abortistas, los feministas en el mundo que se escriben desnudos en París, este es mi cuerpo, con mi cuerpo hago lo que quiero. Con tu cuerpo pudiste haber hecho lo que querías antes de concebir. Ahora ya tienes un cuerpo que no es el tuyo y que no te pertenece. Ahora estamos hablando del caso de violación sexual. ¿Qué hay de esta mujer humillada, vejada, que ha sido violada por el padre, por el tío, por las personas más cercanas? Hay tratamientos, hay psicólogos que podrían tratar a esa persona, hay ciencias relativas a todo eso que podrían ayudarla. Y
Si no quiere, porque no puede emocionalmente, porque no puede económicamente, porque no puede socialmente seguir adelante con el niño o la niña, darle una adopción. Hay un montón de familias que quieren niños y no pueden tenerlos. María Isabel, ¿es tan sencillo como eso? ¿Se da en adopción a un niño con tranquilidad o se aborta con una sonrisa? Nosotras no podemos permanecer con los ojos cerrados ante las violaciones sexuales que existen en nuestro país. ¿De qué porcentaje Y tenemos que poder entender, son 48 violaciones sexuales que investigó el Ministerio Público en el año 2013. O sea, estamos hablando de un porcentaje ínfimo. No, denunciados, pero se sabe que el 5%, se sabe que 48 diarias. Diarios. No llega al 1%. 48 diarias y se sabe que el 5% apenas denuncia, pero creo que así bastaría, así pasara que hay una violación sexual contra una sola mujer. Estamos hablando de la vida de esa mujer y estamos hablando de un embarazo forzado y una maternidad forzada. Lo que nosotras estamos es evitando que haya una doble vulneración a los derechos de las mujeres, a la violencia. Bueno, hay circunstancias en que el derecho pondera, hay conflicto de intereses y en este caso nosotras estamos optando por el derecho a la vida de las mujeres. Creo que eso no está en cuestión. No, pregunto nomás porque... Usted tampoco los tiene, no se embaraza. Yo sí tengo 4 hijos hermosos. Bueno, en todo caso, no se embaraza y habla sobre el cuerpo de las mujeres habla sobre pero nuestro no derecho a decidir. Para hablar del bueno, no es necesario tener digo... hijos o hijas para poder defender los derechos de las mujeres. No, digo esto porque creo que es una falta de respeto la pregunta a mi persona, porque me está legitimando por el hecho de no ser madre. Personal. No, vamos a enfocarnos nuevamente al tema. Lo que sucede es que volvemos a lo mismo. Se cae con el peso de la ley, con el peso de las manifestaciones, sobre el único inocente. O sea, yo sí creo que hay relaciones ilegítimas, ¿ok? Pero no creo que haya hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos no existen. Si yo mañana tuviera un hijo contigo, puede ser una relación ilegítima, porque tú tenías tu esposo y yo tenía la mía. Entonces, una relación ilegítima. Pero hijos ilegítimos, según la palabra de Dios, no. La Biblia dice que son herencia del Señor, son los hijos. Entonces, si los hijos son una herencia que Dios te da, o sea, ¿cómo tomas la liberalidad así para matarlos? Fabio, ¿usted pondera entonces la vida del niño a la vida de la mujer? No. Estamos hablando de violación sexual, también de que hayan problemas en el embarazo, en el desarrollo del feto. ¿Usted está en contra del aborto en cualquiera de los casos? Hay miles de casos, por no decir millones, para no exagerar y caer en una estadística que en este momento no manejo. Hasta cuando las mujeres están en riesgo de morir. Pero yo no soy el que decido eso. ¿También está en desacuerdo? No, es que yo creo que Dios siempre tiene la última palabra en todo. Yo fui a ver a una persona hace poco, una clínica, que se estaba muriendo, literalmente, y yo con una actitud así de pastor preocupado, le pregunté al médico que la atendía, le dije, doctor, sáqueme de una duda, ¿cuánto tiempo de vida le queda a esta señora? Y el médico se me quedó mirando y me dijo, ¿y acaso sabes tú cuánto te queda de vida? Puedes salir ahora de la calle y te atropiezas en una combi y te mueres. O sea, ¿quién sabe? O sea, ¿cómo decimos? O sea, la vida sí, la vida no. Yo creo que Dios está a favor de la vida. La Biblia dice cosas como estas. Lo que sucede es que, cuanto más avanzamos en el tiempo y en la sociedad, algunas personas que, digamos, profesan o quieren presentarse ante la sociedad como adelantados, como avanzados, se olvidan lo que la Biblia dice y después lo que la Biblia dice termina teniendo razón. La Biblia dice, por ejemplo, cuando fui embrión en el vientre de mi madre, tú me amabas. O sea, si Dios te amó desde que fuiste un embrión en el vientre de tu mamá, o sea, y es más, si quisiera mencionarte un montón de versículos bíblicos para los que necesitaríamos más tiempo, en el libro de Éxodo, Dios condena no solamente la muerte de un niño nacido, sino la muerte de un niño en el útero de la madre. María Isabel, ¿se puede amar a un hijo producto de una violación sexual? Yo quería terminar la idea anterior. ¿Atacando a las mujeres? Yo quería terminar la idea anterior porque me interrumpieron. Cuando una mujer es víctima de una violación sexual, lo que se está negando es el derecho a consentir que tienen las mujeres de tener una relación sexual. Eso afecta no solamente físicamente, eso afecta también la salud emocional, afecta los proyectos de vida de las mujeres, porque se nos está imponiendo en nuestro cuerpo y en la constitución de nuestra identidad sexual un acto violento. Si uno es, además, y eso está basado en estudios desde la psicología, le niega a esa mujer la posibilidad de decidir si interrumpe o no el embarazo, puede que lo continúe. Es más, nadie está obligando a esa mujer a que aborte. Ella puede decidir continuar con su embarazo, pero si se le obligaría a que no haya esa posibilidad de elección, sino que ella tiene que continuar con ese embarazo como es ahora, de todas maneras, y no está penalizada,
entonces está doblemente afectando ese derecho a consentir, ese derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos es la base de nuestra identidad sexual y de género. No es algo meramente, no es algo que se deba dejar sin importancia, ¿no? Esa es una primera. Y la otra cosa, yo escucho con todo respeto las palabras del pastor, el padre, ¿no? Porque él está hablando a sus feligreses, él está hablando a las personas que creen en la religión católica. No te equivocas, estoy hablando a ti y yo estoy hablándole en general a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque lo que estamos haciendo aquí es una discusión de derechos, una discusión de la ley, y felizmente estamos en un Estado laico, y no se puede imponer a través de la ley una particular creencia religiosa. Las personas que no creemos, que no tenemos la fe cristiana, no tenemos por qué seguir la doctrina Tampoco cristiana se puede imponer un ni asesinato. la doctrina de Dios. Nosotras nos basamos en lo que dice la Constitución, no en el Código Penal. El asesinato es un homicidio agravado. Pero usted está hablando desde el sentido como... Pero yo le estoy hablando del derecho penal a la gente. En el derecho penal el aborto está penalizado en todos los casos. Excepcionalmente el aborto terapéutico es legal, así que cuando esté en riesgo la vida y la salud de las mujeres tienen derecho a decidir. Hasta último momento lo las mujeres, y hay un protocolo de atención ahora aprobado felizmente para que las mujeres sepan cómo recurrir a un aborto legal, que es el aborto terapéutico. Déjame decirte algo, las mujeres, o sea, no me quiero desviar del tema del aborto terapéutico, ¿no? Pero hablando del aborto en general. Es decir, las mujeres hablan del derecho de decidir sobre su cuerpo, que por aquí, que por allá. En muchos casos, el aborto es un método, ¿cómo diríamos? Si se quiere, anticonceptivo o prenatal, pero retroactivo. Estamos hablando además del caso de la violación sexual. No, yo creo que todavía con todo eso se puede ayudar a la madre. Ese tema. Se puede ayudar a la madre. Y la última palabra la tiene Dios para ayudar a la madre. Con todo y eso, no podemos consentir el asesinato de una persona. O sea, porque es el asesinato de una persona. Eso lo puede venir y decir un médico acá. Yo soy teólogo, no soy médico, pero que venga un médico, podemos debatir con un médico y el médico te va a decir que hay vida desde el momento de la concepción. Hay latidos del corazón. Desde el punto de vista jurídico penal no es un asesinato. Pero desde el Código Penal, ellos son abogados, bueno, desde la ley. Traigamos un médico y que el médico diga... Vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y qué tiene que ver eso? Nos vamos a centrar nos en el aspecto religioso, en el aspecto científico, en el aspecto jurídico. Bueno, yo estoy aquí como abogada defensora de los derechos de las mujeres, quienes nos están escuchando y quienes saben además cuando han sufrido una violación sexual lo que uno enfrenta, ¿no? Porque sí, en ese sentido hemos escuchado miles de testimonios a lo largo de 20 años de defensa de los derechos de las mujeres, de mujeres que se ven destruidas en su integridad, en sus vidas por estas violaciones sexuales. Muchas mujeres pueden suicidarse además por yo una estoy aquí violación como sexual. defensora de los derechos de la vida de las mujeres. ¿Hay estadísticas de suicidios en el caso de violación sexual para mujeres que no pueden terminar con ese Lamentablemente no hay una estadística oficial ni del Ministerio de Salud ni del Estado en general sobre una estadística oficial sobre cuántas violaciones sexuales concluyen en embarazos o cuántas personas se suicidan, pero sí existen data del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Centro de Emergencia, de los Centros de Emergencia Mujer, donde sí existen, sobre todo niñas y adolescentes que, como ya también dijo el pastor, son violadas por sus propios familiares y que enfrentan embarazos forzados. Menores de edad, niñas que están empezando. Sí, porque además el 95% de los casos de violencia sexual son contra mujeres y el 73% son contra niñas y adolescentes. Contra menores de edad. Antes de los 18 años ya han tenido que pasar por esta cruel experiencia. Bien, vamos a irnos a una breve pausa, pero regresamos con más en debate y diálogo. Los índices más altos de violencia sexual en Latinoamérica. Se registran 120.000 violaciones al año. El 73% de estas se producen contra menores y adolescentes. Según información de una ONG, en nuestro país cada año se registran más de 1 millón de embarazos. 370.000 terminan en abortos clandestinos. En estas condiciones, 55.000 mujeres mueren al año. Muchas de estas quedaron en gestación producto de una violación sexual. En el 2011, según una encuesta, el 54% de limeños indicó estar a favor del aborto en casos de violación sexual y el 35% se mostró en contra. En esta ciudad metropolitana se registraron 1.135 violaciones sobre menores de 18 años el año pasado, mientras que en el mismo periodo el Ministerio Público recibió
más de 17.000 denuncias de violación sexual en todo el país. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Toda la información que necesitas saber sobre el cambio climático y la conferencia de las partes en Puntos de Vista COP20. De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú 7.3, la información que necesitas. Regresamos con debate y diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre la despenalización del aborto en el caso de violación. Estamos para ello con María Isabel Sedano, directora de Demus, y con el pastor Fabio Ubierna. Vamos a leer algunos tweets porque hay muchas personas que nos están escribiendo. Por ejemplo, aquí tengo uno que nos dice: los niños deben darse en adopción. Existen muchas familias que anhelan tener un miembro más en la familia. El síndrome del posaborto, el peor dolor que mis congéneres pueden vivir, el peor dolor. Luego hay otro tuit que dice: la madre puede sentir ese milagro dentro de ella independientemente de las circunstancias. La mujer embarazada no necesita un aborto, necesita apoyo, salvemos a las dos. Teniendo en cuenta que se trata de una violación, hay que dejarlas decidir libremente. Bien, hay que dejarlas decidir libremente. Yo tengo una pregunta. Pastor Ubierna, ¿es pecado abortar? Sí. ¿Usted considera que es pecado abortar? Porque es un asesinato. ¿Y es pecado violar a una mujer y dejarla embarazada? También. O sea, por eso te estoy diciendo lo que te dije al principio. O sea, primer error u horror, vamos a llamarle, digo error, pero no lo es. Primer horror, violar a una mujer. Segundo horror, matar a un niño. Como resultado de dos errores, que salga la solución, no me parece. O sea, me parece que, o sea, por lo menos yo no sumo así. Error más error, solución. O sea, yo digo, error más error, problema más grande. El 67% de las mujeres, y esto lo pueden chequear en donde quieran, el 67% de las mujeres que han abortado, no sé en qué condición, sufren visitas imaginarias de los hijos que abortaron, que es parecido a lo que te dijeron en el tweet. Vamos a hablar con María Isabel, que es el síndrome post-aborto. ¿Existe este síndrome? Lo que te acabo de decir. Yo creo que hay que tener más seriedad, ¿no? Eso de que el 67% de las mujeres sean visitadas por los niños que ya no nacieron. No dije que son visitadas, eso sería espiritismo. Dije que tienen imaginaciones. Imaginaciones, bueno. Claro. Bueno, imaginaciones, no. Imaginaciones, estaríamos hablando ya de un problema mental, ¿verdad? Psiquiátrico. En aquellos países, hay muchos países, sociedades, donde se ha llegado ya a un consenso y donde se ha despenalizado el aborto. Sin ir muy lejos, aquí en Uruguay una mujer tiene derecho a abortar en las primeras 22 semanas de su vida. Pero los malos ejemplos no son ejemplos. Y entonces, y es una sociedad laica, es una sociedad que respeta los derechos de las mujeres, es una sociedad que se ha dado cuenta de que cuando el aborto se realiza en condiciones seguras, no tiene por qué ocasionar mayores daños para las mujeres. ¿Existe este síndrome?
Por supuesto. En la documentación que nosotras manejamos, sí, no existe ese síndrome. Claro, es que ustedes manejan papeles, nosotros manejamos personas. No. Nosotras no manejamos personas, respetamos a las personas y sus derechos a decidir. Te voy a y decir en algo. los diálogos con las mujeres, en las experiencias con las mujeres que tenemos, hablando nosotras también, en términos personales, no existe ese síndrome cuando una no tiene cuando la sociedad no le impone esa culpa a las mujeres. Esas culpas que no tendrían razón de ser porque las mujeres están actuando con conciencia moral y tienen capacidad de tomar decisiones morales autónomamente, ¿no? Sin que nadie, ni la sociedad, ni el Estado, ni Dios les venga a imponer, ¿no? ¿Te refieres a que la Iglesia no debe de señalar No. a las mujeres porque ese síndrome posaborto al que refiere el pastor vendría precisamente de esa criminalización de las mujeres que han realizado un aborto cuando la fe en realidad tendría que ser un confort, representar alivio, fuerza? Eso es lo único en lo que estoy de acuerdo con ella. ¿Creen eso, en esto, pastor? los seres humanos somos seres morales responsables. Nosotros decidimos. Pero mira, en el libro de Deuteronomio, te estoy hablando 4000 años atrás, Dios le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige. Pastor, es decir, que las políticas públicas se deben de basar en la Biblia. No dije que deberían basarse en la Biblia, lo que digo es que otras sociedades más supuestamente avanzadas o más liberales, digamos, a nosotros a veces se nos pretende dejar como si fuéramos arcaicos o que tuvimos un atraso de parto, entonces pensamos al revés de lo que piensa la sociedad, cuando en realidad si la sociedad se pone a ver lo que la Biblia dice, vivimos mejor. A ver, si tú me dices Bélgica, por darte un ejemplo, creo que fue en Bélgica, donde una congresista o no sé qué, una diputada, estaba teniendo relaciones con otro pata que te debes acordar perfectamente derecho, en la terraza del Palacio de Justicia. Si tú me dices, ¿quieres vivir ahí? ¿Eso es ser avanzado? ¿Eso es ser...? No, ¿sabes? No Yo creo quiero. que es una conducta de estas Pero de personas. países supuestamente más avanzados. Bueno, ¿Pero en qué son más avanzados? En que se legalizan cosas como decir que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen, que aborten mujeres. Para mí eso no es ser avanzado. no tiene relación con el desarrollo de un país. No, por supuesto que no. Por ejemplo, si bien las leyes restringen la interrupción del embarazo, y de lo que estamos hablando hoy es en el caso de una violación, ¿han disminuido la cantidad de abortos a pesar de este criterio? Abortos Esa es clandestinos. otra cosa preocupante, ¿no? Porque en nuestro país, en realidad, de parte del Ministerio de Salud no existe una data oficial. Lo que hay son estudios de parte de organizaciones de la sociedad civil con proyecciones estadísticas donde se habla de más o menos unos 1000 abortos clandestinos e inseguros diarios, ¿no? Consultorios O sea, porque... insalubres, en condiciones precarias, y que van a dan ocasionar la muerte de a las mujeres, ¿no? De hecho, uno sale a caminar por las calles de Lima y encuentra muchos anuncios para resolver los problemas de atraso menstrual, de todo ello, ¿no? Y es un problema real. Es una realidad de que hay abortos en este Eso país sí, nadie y de lo que duda. las mujeres enfrentadas a una situación límite, a una situación como por ejemplo el haber sido víctimas de violación sexual y en este país no tener derecho a la anticoncepción oral de emergencia porque el Tribunal Constitucional ha prohibido su acceso en los establecimientos de salud pública, ¿no? Claro, las personas que tienen dinero ¿Te van a refieres a la poder píldora del día siguiente? a la anticoncepción oral de Lo que emergencia. pasa es que es un abortivo. No, ¿Ah, no? el tribunal no, Sí, no es porque lo que hace es abortivo. justamente expulsar el óvulo fecundado. Seguramente Pero es un aborto. desde su punto de vista No, religioso pero no me digas desde es mi punto de vista, aborto. porque estoy viendo lo pero mismo que desde estás el viendo punto tú. de vista La científico, pastilla según del la día Organización siguiente Mundial es de un la método Salud, abortivo. según la Organización Panamericana de la Salud, Los panamericanos no son los es juegos que se van a jugar ahorita, es hablemos serio. aborto. O sea, tú me estás diciendo la pastilla del día siguiente, eso no es la abortiva. Organización Mundial de la Salud, la No dices Organización Panamericana de la Salud, por favor, han dicho ya que eso no es un abortivo. El No Tribunal expulsa el óvulo Constitucional... Estás diciendo que no. El la gente vea que Tribunal está diciendo que no, porque Constitucional, esto sí que es un disparate. el Tribunal Constitucional lo que señala es que hay una duda en cuanto a sus efectos abortivos o no, y que para prevenir ante esa duda le quita el derecho a las mujeres de pobres, sobre todo quienes son las que usuarias de los servicios de salud pública, la posibilidad de acceder a una anticoncepción oral de emergencia, que sería una manera de prevenir un embarazo, no un aborto, sino un embarazo no deseado
muy útil para las mujeres que son víctimas de violación sexual. Estamos confirmando lo que decíamos, el aborto en cualquiera de sus formas termina siendo prenatal, pero dado de manera retroactiva. No, el embarazo no es un método anticonceptivo. Pero un preservativo cuesta mucho menos que una pastilla de perdón, el aborto no es un método anticonceptivo. Las mujeres, está claro que están abortando, pero las mujeres que tienen menos recursos son las que sufren al final de estos abortos clandestinos que pueden acabar con sus vidas, porque las mujeres que tienen dinero se van a estos países en donde no está penalizado. No se tienen que ir a otros países, no te voy a dar nombre ni nada, pero se sabe que acá en Lima también puedes ir a algún hospital, a alguna clínica y de repente hacerlo. No sé, es una revelación lo que usted dice. No, supongo que hay gente que, como tú dices, tiene recursos y puede acceder a lugares donde mujeres sin recursos. Pero yo vuelvo sobre una cosa. Si hablamos del aborto no deseado, por violación, por incesto, por lo que fuera, ¿por qué no hay nadie que piense en el niño? Que el niño no vale. ¿Es un niño? ¿Se le puede llamar niño o niña? Es un ser humano a una completamente diferente a su mamá. Desde la concepción, estamos hablando de un niño. Mira, es como, me suena a que a un hombre, un hombrecito está dentro del útero de una mujer, ¿es así? Pero en el embrión, como dice la señorita o señora, ya está toda la vida de la persona. En el ADN que se descubrió no hace mucho, te agarran tu ADN y saben quién es. El chico desde el momento de la concepción tiene un ADN completamente diferente al del papá y de la mamá, sea el papá un violador o sea la madre lo que fuese. Entonces estás tomando el supuesto derecho que quieres que la ley te dé, o que quieres que la Organización Mundial de la Salud te dé, o vas a saber quién te dé, vas a decir, ok, yo tomo autoridad sobre la vida de ese niño y lo saco, que se muera. María Isabel, ¿tienen casos en el DEMUS de mujeres que han tenido a sus hijos productos de una violación? ¿Cómo se han desarrollado, se han desenvuelto esas mujeres? ¿No? ¿Cuál es la relación con el niño? Ese niño que ha nacido, que está viviendo, tiene una Te agradezco la pregunta, porque una buena vida. Te agradezco la pregunta, eso me va a permitir hablar sobre nuestras patrocinadas víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno, ¿no? Porque entre los 80 y los 90, entre los 80 y el 2000 en nuestro país, no podemos olvidar que se vivió un conflicto armado interno. Y la Comisión de la Verdad y Reconciliación registró 527 casos de víctimas de violación sexual. Ahora ya felizmente sabemos que a través del Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones podemos darnos cuenta del horror que se vivió en esa época. Ya hay más de 4.000 casos de violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, y seguramente que van a seguir apareciendo muchos más casos. Nosotras, cuando hemos atendido a estas mujeres que aún están esperando justicia, porque las patrocinamos legalmente, pero también las atendemos psicológicamente, en esos casos ellas en su mayoría han terminado abandonando a los niños y niñas producto de esas violaciones sexuales. No han podido tener una relación, un vínculo, porque han sido víctimas de violaciones sexuales. No estamos hablando de cualquiera violaciones sexuales, de tropas que han pasado por ellas, que las han violado. Y entonces ahora, después del tratamiento psicológico que se les ha brindado, algunas de ellas han logrado dialogar y poder explicarles a sus hijos lo que pasó, ¿no? Porque ellas tuvieron esa decisión en su momento de no vivir con sus hijos e hijas, y han podido reconciliarse también, tener pero la mayoría de las mujeres no tiene esa oportunidad, y hay que exigirla, hay que hacer que el Ministerio de Salud pueda brindar reparación en salud a estas mujeres víctimas de violaciones sexuales, que puedan hacer procesos así. Pero lo que nosotras decimos es que es cruel, inhumano y degradante no permitirle a una mujer víctima de violación sexual que pueda tomar una decisión. Una decisión sobre es algo maravilloso. Festejemos. No. Hagamos una fiesta, porque como vamos a matar niños por salvaguardar la vida emocional de una mujer violada, que lo entiendo, que lo comprendo, porque soy pastor, de una mujer. ¿Y la vida del niño? Es una decisión difícil de tomar, pero estamos defendiendo una vida aquí, ahora, con capacidad de decidir, de escucharla, que esas mujeres sean escuchadas, que puedan tener la posibilidad de que las escuchemos y que las dejemos decidir, niños a los que no se los va a escuchar nunca. Sí, no se les va a escuchar. Y así de fría lo dices. O sea,
Bueno, que la gente te vea, ¿no? Porque a mí de repente me hubiera querido sentar un poco más lejos. Usted no me va a infundir a mí la culpa que la religión cristiana le ha infundido a todas las mujeres durante siglos. No te da ninguna culpa matar miles de niños. Yo no considero que esté matando. Oye, ¿por qué cierras los ojos para decirlo? Dile a la cámara que aceptas que se maten miles de niños en aras de los derechos. Nuevamente creo que es una falta de respeto, la manera como usted me trata. Yo no te trato mal. No, sí, no te estoy tratando mal, discrepo Vamos con lo a hacer que una dices. reflexión final porque ya tenemos que despedirnos. Okay. Una reflexión, pastor. Yo creo que Dios es el único dueño de la vida, que ningún hombre, aún basándose en la ley o en preceptos morales, y nosotros no estamos hablando de términos religiosos, puede tomarse la autoridad basado en lo que sea, la ley, en la Constitución, para matar de manera deliberada a un niño o a una niña que tiene todo el derecho de nacer. La vida es de Dios. Marisabel. Bueno, yo creo en los derechos humanos, creo en los derechos humanos de las mujeres, hay reglas que estamos buscando se consensúen, ojalá que el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias, que se informen bien y que no se basen sus decisiones en un Estado laico, en creencias particulares religiosas, sino en lo que ya se ha establecido en la norma jurídica. Bien, muchísimas gracias por participar en Debate y Diálogo. Se ha hablado aquí de derechos humanos, de religión, de Dios. El aborto sigue siendo un tema tabú. Quiero dar un dato estadístico. En Perú registra una de las tasas más altas de violación sexual en toda Latinoamérica, 120.000 al año, de las cuales el 73% es contra menores de edad y el 34% se da en los propios hogares. Seguiremos hablando de este tema, el derecho a decidir de las mujeres, desde cuándo es una persona humana esta célula germinal, en fin. Más adelante volveremos con el tema y leeremos todos los tweets. Y recuerda que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.